La vida era bastante agradable para los dos hasta que sonó el teléfono en medio del programa de comedia en la noche del 28 de mayo. Patty tenía sobre sus piernas 2 camisas de Stan, 2 blusas suyas, el costurero y la caja de botones. Stan, la última novela de William Denbrough. La portada del libro mostraba a una bestia rugiente. En la contraportada, un hombre calvo de anteojos. Stan, que estaba más cerca, contestó la llamada. ¿Sí? Una línea profunda se le formó entre las cejas. ¿Quién es usted? Por un instante, Patty sintió miedo. Más tarde, la vergüenza la haría mentir. Decir a sus padres que había presentido algo cuando sonó el teléfono. En realidad, solo hubo ese instante. Ese único levantar rápidamente la vista de su costura. Pero tal vez era cierto. Tal vez ambos sospechaban que se avecinaba algo desde hace mucho antes de esa llamada telefónica. Algo que no concordaba con su confortable casa, tan elegantemente retirada tras los arbustos. Algo tan asumido que no hacía falta reconocerlo. Ese breve instante de miedo, como el fugaz pinchazo de un punzón de hielo, fue suficiente. ¿Es mamá?, preguntó sin voz moviendo los labios. Temía que su padre, con 10 kilos de sobrepeso y propenso a lo que él llamaba dolores de estómago desde los 40 años, hubiera sufrido un ataque al corazón. Stan movió la cabeza y sonrió levemente. ¿Tú? Vaya, qué sorpresa, Mike. ¿Cómo es que...? Volvió a guardar silencio escuchando. Mientras su sonrisa se desvanecía, Patty reconoció su expresión analítica, la que revelaba que alguien estaba planteando un problema explicando un súbito cambio en determinada situación, explicando algo extraño e interesante. Probablemente se trataba de esto último, pensó ella. Un cliente nuevo, un viejo amigo tal vez. Volvió su atención hacia la pantalla del televisor. Mientras rebuscaba un botón negro igual a los de la camisa de Stanley, Patty notó que la conversación discurría con normalidad. En cierto momento Stanley preguntó: ¿Estás seguro, Mike? Está bien, comprendo. Sí, Sí, todo. Entiendo. ¿Qué? No puedo prometerte exactamente eso, pero lo pensaré. Ya sabes que, ¿eh? ¿De veras? Por supuesto. Sí, claro que sí. Sí, claro. Gracias. Sí, adiós. Y colgó. Patty lo miró y vio que Stanley estaba con la vista perdida en el vacío, sobre el televisor con el entrecejo fruncido. Más tarde, Patty diría a sus padres que lo había visto palidecer y era cierto, pero no agregó que en ese momento le había parecido solo un efecto de la lámpara que tenía pantalla de vidrio verde. ¿Quién era? ¿Stan? ¿Qué? Se volvió y la miró. A Patty le pareció que estaba abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que Stan se estaba desconectando lentamente de la realidad. Su cara era la de un hombre saliendo del azul del cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién llamó por teléfono? Nadie, de veras. Creo que voy a darme un baño. Y se levantó. ¿A las 7? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Patty habría podido preguntarle si le pasaba algo, incluso seguirlo para averiguar si se sentía mal del estómago. Stan no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño cuando en realidad tenía ganas de vomitar algo que le había caído mal. Pero Patty seguía con su atención en el programa de comedia. Además, no conseguía encontrar un botón negro, aunque estaba segura de que en la caja había montones. Se escondían, por supuesto. No había otra explicación. Así pues, no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa. Cuando aparecieron los créditos, levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante 5 o 10 minutos después, pero no había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significaba que Stan estaba arriba sin su lata de cerveza. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica, y ella había intentado ayudarlo. ¿Había tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había reparado en que algo iba mal? Tampoco. Todo por ese estúpido programa de la tele. Ni siquiera podía achacar la culpa a los botones. Eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado en el borde de la bañera para frotarle la espalda e incluso lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema lo preocupaba.
Sacó de la nevera una lata de cerveza y subió por la escalera. La primera señal de alarma se disparó al ver que la puerta del baño estaba cerrada, no junta. Stanley nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste privado. Cuando la puerta estaba cerrada significaba que él se estaba comportando como un buen chico, y si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado muy correctamente en manos de otros. Patty llamó a la puerta suavemente. Cobró conciencia de que llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en su vida matrimonial. De pronto, la alarma se intensificó en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando niña. En los últimos días del verano, el lago estaba caliente como una bañera, hasta que dabas con una parte fría que te hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentías calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido 20 grados bajo las caderas. Descontando el placer, así se sentía en esos momentos, como si hubiera dado con una parte fría, solo que esa parte no estaba por debajo de las caderas, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negras aguas del lago Carson. Estaba alrededor de su corazón. ¿Stanley? ¡Stan! Como no obtuvo respuesta, descargó el puño contra la puerta. ¿Stanley? El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta, dificultándole la respiración. ¿Stanley? En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí, a menos de 9 metros de la cama donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo encender el pánico a su conciencia. Un ruido insignificante en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, engordando cada vez más preñadas para luego caer. Solo ese ruido, nada más. Y de pronto tuvo la terrible certeza de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que había sufrido un ataque al corazón. Con un gemido accionó el pomo de vidrio tallado. La puerta no se movió, estaba cerrada con llave. Súbitamente a Patty Yuri se le ocurrieron 3 nuncas. Stanley nunca se daba un baño al anochecer. Stanley nunca cerraba la puerta a menos de que estuviera usando el inodoro. Y Stanley nunca había cerrado la puerta con llave en ninguna ocasión. ¿Sería posible, se preguntó, prepararse para un ataque al corazón? Patty se pasó la lengua por los labios. Lo llamó otra vez por su nombre, ¿Stanley? pero no hubo respuesta, salvo el persistente goteo del grifo. Al bajar la vista vio que aún sostenía la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón latiéndole en la garganta como si nunca hubiera visto una lata de cerveza. Y cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono, negro y amenazante como una serpiente. ¿Puedo ayudarla, señora? ¿Tiene algún problema?, le dijo la serpiente. Patty colgó el auricular bruscamente y se apartó, frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto del televisor. Comprendió entonces que el pánico, surgido en su mente como un ladrón que sube sigilosamente por una escalera, se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta mientras pensaba: todo esto es un error. Más tarde nos reiremos de esto. Stanley llenó la bañera, recordó entonces que no tenía cigarros y salió a comprarlos antes de desnudarse. Sí, solo que había cerrado la puerta desde dentro. Y había preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa. Claro, por supuesto, sin ninguna duda. El pánico volvió a embargarla. Era como café negro y cargado. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció inmóvil como una estatua pálida, con el pulso latiendo en sus sienes. Recordaba haber bajado a toda carrera hacia el teléfono, pero ¿a quién quería llamar? Frenética, pensó, llamaría a la tortuga, pero la tortuga no puede ayudarnos. De cualquier modo, ya no importaba. Había marcado el 0 y debía de haber dicho algo, ya que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí lo tenía, pero ¿cómo explicar a aquella voz que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía? Que el goteo del grifo en la bañera la aterrorizaba. Alguien tenía que ayudarla. Alguien. Se llevó el dorso de la mano contra la boca y mordió. Trató de pensar. Trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves,
Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se dirigió hacia allí y uno de sus pies chocó contra la caja de los botones que se hallaba junto a una silla. Algunos botones cayeron centelleando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Entre ellos había 5 o 6 de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. 2 años atrás, uno de los clientes de Stan se lo había regalado por Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa. 2 duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tirita de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan. Cochera, desván, baño planta baja, baño planta alta, puerta calle, y a un lado las llaves de los autos rotuladas Mercedes y Volvo. Patty cogió la llave marcada planta alta y echó a correr hacia la escalera, pero se obligó a caminar. Si corría, el pánico la dominaría. Además, si caminaba aparentando seguridad, Dios podía pensar: bueno, me he pasado un poco, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. Al paso tranquilo de una mujer que va a una reunión del club del libro, Patty subió la escalera y caminó hacia la puerta del baño. ¿Stanley? De pronto sintió mucho miedo. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, ya no lo haría. Después de todo, la época de los milagros había pasado. Pero la puerta todavía estaba cerrada. La gotera del grifo era su única respuesta. Le temblaba la mano. Encajó la llave en la cerradura y la hizo girar. Intentó tomar el pomo de vidrio tallado, pero se le escurría porque la palma de su mano estaba empapada de sudor. Finalmente consiguió hacerlo girar y abrió la puerta. ¿Stanley? ¿Stanley? Miró hacia la bañera con su cortina azul recogida en un extremo y olvidó el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con un gesto solemne, como el de un niño en su primer día de colegio. Luego comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oiría Anita Mackenzie, la vecina, y sería Anita Mackenzie quien llamaría a la policía, convencida de que un delincuente había entrado en la casa de los Juris. Pero de momento Patty Juris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su pecho, solemne. Y entonces esa solemnidad casi sagrada comenzó a transformarse. Los ojos, enormes, comenzaron a sobresalir y su boca compuso una horrible mueca de horror. Quiso gritar y no pudo. Los gritos eran demasiado estridentes para salir. El baño, iluminado por tubos fluorescentes, tenía mucha luz y no había sombras. Se veía todo, aunque no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la parte posterior de la bañera. La cabeza caía tan hacia atrás que algunos mechones de corto pelo negro le rozaban la piel entre los omóplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habrían visto a Patty con la boca abierta y desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una caja de hojas de afeitar Gillette Platinum Plus. Se había provocado 2 cortes en la cara interior del brazo, desde la muñeca hasta el codo, y cruzado después cada uno de esos tajos con un corte transversal en la muñeca, formando 2 sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban rojo púrpura bajo la hiriente luz blanca. Patty pensó que los tendones y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo reluciente se formó una gota de agua. Engordó como si estuviera preñada, centelleó y cayó. Stan había hundido el índice derecho en su propia sangre para escribir una sola palabra en los azulejos celestes arriba de la bañera. Eran 2 letras enormes, vacilantes. It. Una huella sangrienta, zigzagueante, caía desde la segunda letra de la palabra. El dedo había hecho esa marca al caer la mano en la bañera donde ahora flotaba. Patty pensó que Stanley había hecho esa marca, su última impresión sobre el mundo, mientras perdía la conciencia. Otra gota cayó en la bañera. Eso la hizo reaccionar. Patty Juris recobró la voz, con la vista fija en los ojos muertos y centelleantes de su marido. Stanley.
Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.